Mucha atención porque el gobierno de Nicolás Maduro tiene al rojo vivo la política y a los opositores en Venezuela tras el indulto que recibieron decenas de dirigentes opositores apresados o exiliados, entre quienes se encuentra mucha tensión. Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, José Guerra, Tomás Guanipa, Carlos Lozano, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Simón Calzadilla, Henry Ramos, Gilbert Carro, Renzo Prieto y Vasco da Costa. Esta lista de presos que fueron indultados, el anuncio se hizo a través de Jorge Rodríguez, quien funge como el ministro de Comunicaciones del gobierno bolivariano. Que es el momento de la unión nacional para enfrentar el bloqueo criminal, que por vía de acciones ilegales e inhumanas, contrarias a las leyes internacionales, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi esposa va a estar, mi familia va a estar más cerca de mí, yo voy a estar más cerca de ellos. Y sin duda que en esta noche de luna llena, la libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan. La lista de funcionarios opositores indultados anunciada por el ministro de Comunicación del régimen incluye también los siguientes nombres. Atención: Américo de Gracia, Richard Blanco, Jorge Millán, José Guerra, Tomás Guanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Aristimuño Miguel, José Marulanda, Rubén Darío Rojas, Arcas Roldán Vicente José, Isabel Moncada, Moreno Nelly, Roberto Marrero, Toro Wilmer, José Daniel Hernández, Rafael Guzmán, Franco Casela, Juan Pablo García, Winston Flores, Ramos Alub, Edgar Zambrano y Luis Florido. El presidente de la República, como jefe de Estado, se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena. Una salida que no me la imaginaba así, me la imaginaba de otra manera, pero bueno, las cosas ocurrieron así. No habrá quien diga, bueno, que uno está aceptando una medida de alguien. Cuando uno está preso, uno está depositado como si fuera mercancía. El funcionario chavista sostuvo que los indultados tendrán la oportunidad de participar y presentar sus propuestas para las elecciones parlamentarias que han sido convocadas por el gobierno de Venezuela para el próximo 6 de diciembre. Dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal. O sea, el verdadero perdón político es el que tiene una causa abierta. No sabemos si estas personas van a participar en las elecciones. No hay ningún acondicionamiento en este indulto, aunque la intención es que el pueblo pueda decidir por quién votar. Ahí veremos como, porque no sabe nada de los 6 meses que estoy aquí. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación. La intención es que aprovechemos esta oportunidad para que el 6 de diciembre demostremos al mundo la solidez de la democracia que hay en Venezuela, apuntó con el decreto que continuó, persigue la reconciliación nacional y que se reencaucen las acciones políticas de todos los actores por la vía constitucional, pacífica y electoral. Ojalá sea escuchado el mensaje, dijo Nicolás Maduro. Quiero decirles que el total, como ustedes bien lo vieron, que presentó en una lista, leyó Jorge Rodríguez, fue 110 personas, ¿verdad? De las 110 personas, solo 50 son presos políticos. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas. Acciones que hace el régimen para utilizar a los presos políticos y en este caso a los perseguidos políticos como nosotros los diputados para darle un aire de legitimidad a la farsa electoral. Gran parte de la oposición se negó a participar de los comicios considerados como fraudulentos y en esta línea Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países y organismos internacionales de América Latina denunciaron que no existen garantías para llevar a cabo este proceso electoral y que sea libre y transparente. Y solo vamos a liberar a Venezuela si logramos construir una fuerza tal que se le pare al secuestrador y le diga hasta aquí, se acabó. Okay. Maduro puede decir lo que le da la gana, que es un indulto, pero la verdad verdadera es que liberó unos rehenes. Y tenemos más bien ahora que seguir luchando para que liberen a los civiles que siguen secuestrados, a los militares que están siendo torturados en Ramo Verde. El anuncio de la dictadura de Maduro provocó varios interrogantes sobre cuál es la intención del gobierno con esta maniobra. Nosotros tenemos que enfrentar ese megafraude. Maduro busca con el megafraude del 6 de diciembre desestabilizar al gobierno de transición, socavar las bases de ese gobierno interino. Una de las especulaciones es que la decisión se relaciona con un acuerdo
con la Unión Europea para una potencial participación de Enrique Capriles en las legislativas. Busca desajustar el respaldo espectacular, contundente que hemos logrado de 60 gobiernos del mundo libre. Maduro lo que está buscando es de una u otra manera crear confusión. El viernes pasado, después de más de 2 años detenido, el régimen chavista excarceló al diputado opositor Juan Requesén, que ahora se encuentra en prisión domiciliaria. Y para eso ha comprado a unos cuantos traidores que se han vendido al mejor postor. Tienen unos cuantos alacranes que han infiltrado la lucha de la oposición venezolana. Por su parte, Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, calificó de absurda la medida anunciada por la dictadura, ya que los indultados no han sido juzgados ni sentenciados. Esto dijo en las redes sociales: por favor, indulto presidencial, condonar la pena a quienes no han sido juzgados ni sentenciados. Esto no existe en el derecho penal. ¿Los perdona? ¿Cuáles crímenes cometieron, Nicolás? Si son perseguidos políticos, qué absurdo, dijo a través de su cuenta de Twitter. Respecto a esto último, los nombres indultados por la dictadura pertenecen a dirigentes sin condenas, algunos exiliados y otros inhabilitados. Diferente es el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, quien fue liberado el 30 de abril de su prisión domiciliaria por militares con indulto presidencial. Por ejemplo, Leopoldo López, quien el año pasado fue liberado el 30 de abril de su prisión domiciliaria por militares con un indulto presidencial de Juan Guaidó. El líder de Voluntad Popular, que cumplía una pena de casi 14 años de prisión dictada por la justicia chavista, no forma parte de la lista anunciada este lunes por Jorge Rodríguez. Por su parte, Julio Borges y Carlos Veggio, embajadores del gobierno de Guaidó en Colombia y Estados Unidos respectivamente, tampoco están en la nómina. Ambos tienen orden de arresto por el fiscal general chavista Tarek William Saab, quien los acusa de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el chavismo. El diputado Gilbert Caro fue liberado este lunes en la noche. En paralelo, fue excarcelado Renzo Prieto, quien se encontraba detenido por el régimen desde el 8 de marzo. Ambos pertenecen al partido Voluntad Popular. El partido se expresó respecto a las liberaciones a través de la cuenta de Twitter, emitiendo mensajes similares en referencia a ambos. Nuestro hermano Gilbert Caro se encuentra en libertad, jamás debió pasar un minuto tras las rejas, ni haber sido torturado y menos separado de su familia, porque no ha cometido delito alguno. Seguimos en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Sobre Prieto indicó: nuestro hermano Renzo Prieto está en libertad, lo que jamás se le debió arrebatar. Lo mantuvieron secuestrado sin ninguna prueba. Aún seguimos firmes y exigiendo la libertad de todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados. Dicen gracias Venezuela, fueron las primeras palabras de Caro, que se pueden escuchar en un video difundido en las redes sociales. Caro, quien está entre la decena de dirigentes opositores apresados o exiliados a los que el régimen indultó este lunes, se encontraba preso en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en Caricuao. El dirigente venezolano fue detenido el 20 de diciembre por funcionarios del FAES en los alrededores de la Florida. En Caracas, por varias semanas estuvo desaparecido, ya que las autoridades no brindaban información sobre su paradero y su estado de salud. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó este martes como una buena noticia la excarcelación de 110 presos indultados en Venezuela por un decreto de Nicolás Maduro. La excarcelación de un número considerable de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de elecciones libres, inclusivas y transparentes, escribió Borrell en su perfil de la red social en Twitter. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por su parte, se congratuló este martes por la decisión del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de indultar a las 110 personas, muchos de ellos políticos venezolanos que estaban encarcelados en el exilio o bajo medidas cautelares. Entre los beneficiados también hay sindicalistas, actores sociales acusados de diversos delitos. Las medidas se han tomado faltando 97 días para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en lo que la mayor parte de la oposición ha dicho que no va a participar, por lo que muchos observadores la consideran como un intento del régimen de legitimar estos comicios. Bachelet destacó que con el paso dado por Nicolás se cierran los procesos penales abiertos contra 110 indultados y se les otorga libertad incondicional. Los diputados Américo de Gracia y Mariela Magallanes, dos de las personas incluidas en los recientes indultos del régimen venezolano, acordaron en señalar que ni Maduro es presidente y ni ellos son delincuentes, a propósito del controversial decreto emitido este lunes. De Gracia, quien se encuentra exiliado en Italia, cuestionó la medida diciendo que Maduro no es presidente para poder emitir indultos, ni yo soy delincuente. Sobre
Sobre este supuesto indulto, el parlamentario por el estado de Bolívar le dijo a Maduro a través de su cuenta que si quiere contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder. Le dicen lo siguiente a Nicolás: renuncia a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido al pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle, expresó de Gracia. Por su parte, la legisladora Mariela Magallanes pensó en consonancia con lo de Gracia. Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay Estado de Derecho, por tanto su supuesto indulto no tiene ningún valor, recalcó a través de Twitter la diputada de la Asamblea Nacional. El diputado Richard Blanco, miembro de la fracción parlamentaria 16 de junio, también figura en la lista y se pronunció rechazando la medida. Indulta a quien tiene legitimidad, se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno, mi vida la he entregado siempre al servicio y al trabajo por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria. Eso se logra con el cese de la usurpación, dijo Blanco a través de su cuenta en Twitter. Otro de los beneficiados en esta lista emitida por el vicepresidente de comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, no se ha pronunciado. De hecho, el diputado Freddy Guevara, exiliado en la embajada de Chile en Venezuela, desmintió un presunto pronunciamiento al respecto. Cambiamos de noticias, mucha atención porque el gobierno de Donald Trump paralizó la extradición del ex líder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso a Italia y ahora corre el riesgo de ser enviado a Colombia. Por ende, la defensa pidió que Estados Unidos detenga todos los procedimientos migratorios. Mancuso, uno de los máximos líderes del grupo desmovilizado Las Autodefensas Unidas de Colombia, quien también tiene nacionalidad italiana, es solicitado por Bogotá y las defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país sudamericano para esclarecer múltiples y atroces delitos de los paramilitares a los que se encuentra vinculado. El ex líder paramilitar cumplió paralelamente en Estados Unidos una condena por narcotráfico y una vez finalizada fue puesto en detención migratoria y debía ser expulsado de Italia a más tardar el 4 de septiembre. En audiencia, el 24 de agosto, los abogados del gobierno estadounidense habían fijado fecha límite para su deportación, pero el fin de semana su defensa recibió sorpresivamente la notificación en la que se les comunicó su traslado a Italia en estos momentos es perjudicial para Estados Unidos. La notificación fue entregada sin explicación y no citó ninguna petición en Colombia ni una orden de extradición y además no explicó por qué la extradición a Italia sería perjudicial para este país, expresó la defensa. Los abogados solicitaron este lunes una audiencia inmediata y la suspensión de cualquier acción migratoria. Anteriormente se había solicitado su expulsión de Italia, ya que afirman que está aterrado con la posibilidad de volver al país y que le pueden hacer daño. Por el momento, sus abogados pidieron su traslado a Washington desde la prisión migratoria donde está recluido en el estado de Georgia, un centro muy ubicado cerca del aeropuerto internacional de Atlanta. Según el Movimiento Nacional de Personas Afectadas, Movice, Mancuso fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 70.000 hechos criminales asociados a su comandancia. Nos vamos para Estados Unidos. Mucha atención porque Amazon recibió este lunes permiso del gobierno de los Estados Unidos para empezar a entregar paquetes mediante drones o aeronaves no tripuladas. Bienvenido al futuro, señoras y señores. Este es un paso fundamental para los planes de la compañía a largo plazo, al futuro. La Administración Federal de la Aviación aprobó el plan de la compañía que dirige Jeff Bezos y habría presentado el año pasado para entregar de forma segura y eficiente paquetes a domicilio a sus clientes en Estados Unidos. La etapa inicial de esta iniciativa tendrá lugar en las áreas con poca densidad de población. En consecuencia, no cabe esperar que en los próximos años las ciudades estadounidenses se vean recorriendo de drones en los cielos de los Estados Unidos, casa a casa, sin que al menos en el futuro cercano las naves no tripuladas circularán en zonas rurales o en entornos residenciales a las afueras de las grandes urbanizaciones en los Estados Unidos. Además, explicó que la propia empresa en su solicitud de permiso ante la FFA, todos los paquetes que se entreguen por este método pesarán 2.27 kilos o menos de 5 libras, lo que reduce significativamente el riesgo que esto podría llegar a suponer los transeúntes en caso de que se produzca un accidente o una falla que derive de una caída en pleno vuelo. La firma Zero de Estados Unidos empezó a trabajar en esta estrategia desde el 2013 y realizó su primera entrega de prueba en el 2016 en el Reino Unido. No obstante, el método presenta numerosas complicaciones, tanto técnicas como las legales, por lo que incluso una vez con el permiso del gobierno de Donald Trump, no se espera que su despliegue sea de inmediato. El certificado será un paso importante para que la empresa Amazon, una de las más poderosas en Internet, Prime Air, el nombre del proyecto para entregar inmediatamente drones, indica que la FAA tiene confianza en los procedimientos y las operaciones de seguridad para un servicio de entrega autónoma de los drones que algún día llevarán paquetes a nuestros clientes en todo el mundo, indicó en un comunicado el vicepresidente de Amazon para Prime Air, David Carbon. Los drones van a realizar viajes hasta la media hora para entregar los paquetes. La compañía indicó que aún se está probando y volando los drones. Amazon lleva
años haciendo el tipo de entregas desde el 2013 a través de drones, Bezos dijo que en una entrevista televisiva que los drones volarían a las casas de los clientes en 5 años. La compañía, con sede en Seattle, Estados Unidos, es el tercer servicio de entrega de drones que cuenta con aprobación de la FFA. Los otros son Apps y una empresa de propiedad del gigante de las búsquedas Alphabet. Vamos a cerrar con esta noticia. Mucha atención, el gobierno de Iván Duque favoreció a la empresa Avianca por $370 millones en un préstamo que supuestamente es para la reestructuración de la empresa. Primero, la empresa es una transnacional y este anuncio lo hizo el ministro Alberto Carrasquilla. Esta empresa no paga impuestos en Colombia sino en Panamá. La perla de Alberto Carrasquilla había dicho que Avianca tenía 21,000 empleados, 14,000 son colombianos, pero la pregunta que se hacen los senadores en Colombia es ¿qué pasó con las empresas colombianas, especialmente las pymes? Faltó a su promesa en plena pandemia de ayudarles porque ellas producen el 80% del Producto Interno Bruto colombiano. Las pymes quedaron desamparadas, el gobierno no les ayudó con los créditos y no pudieron salvar los empleos, pero sí tienen plata para poder salvar una empresa que ni es colombiana, pero aparentemente podría tener nexos con el presidente de la República. Lo más grave es que el dinero de los impuestos colombianos fue el que se destinó para este préstamo. Avianca lleva mucho tiempo en ley de quiebra en los Estados Unidos. Además, el gobierno se opuso a la renta básica de 9 millones de familias colombianas con ingreso solidario y el gobierno en plena pandemia se hizo a un lado. Además, según los parlamentarios, la empresa recibió 7 veces el valor de lo que vale la empresa. ¿No era mejor que lo hubieran comprado y quedara con una flota de aviones propia del gobierno colombiano? Ahí les dejo la inquietud a todos ustedes. Recuerden que leemos todos los comentarios, los invitamos para que le den like a este video, para que nos apoyen. Muchas gracias de verdad que sí por todo ese apoyo que siempre nos dan viendo estos videos. Suscríbase al canal, active la campanita roja de notificaciones y nos escuchamos en el próximo contenido. En un paso sorprendente, la Corte Suprema de Colombia cede la jurisdicción del caso de Álvaro Uribe a la Fiscalía General del país. De este modo, la investigación al expresidente por el presunto fraude procesal y sobornos, luego de que fuera acusado por un parlamentario de tener vínculos con paramilitares, ya no se llevará a cabo como una pesquisa contra un alto cargo electo. A partir de ahora, es competencia de la justicia ordinaria. En la Corte Suprema, que dictó prisión domiciliaria para Uribe hace un mes, señalan que la decisión se debe a que los jueces no ven vínculos entre las denuncias y el puesto de senador, al cual, de hecho, Álvaro Uribe renunció después del dictamen. La decisión del tribunal se hace en medio de una enorme presión sobre la parte judicial. Incluso el presidente Iván Duque criticó la privación de libertad a Uribe e insistió en que el exmandatario debe defenderse con todas las garantías. Lo cierto es que el caso culma cada vez más la polémica. Se ha revelado una campaña de la familia Uribe para limpiar la imagen del ex líder colombiano. Contrató a la firma consultora DCI Group con sede en Washington. El pacto está vigente desde el 20 de agosto hasta el 30 de noviembre con un pago mensual de $40,000. En la empresa estadounidense ya recalcaron que las denuncias contra Álvaro Uribe son políticamente motivadas. En este sentido, el senador Iván Cepeda, precisamente el demandante del caso Uribe, alerta de métodos sucios y de esta campaña y advierte de que ahora el juicio podría perder la imparcialidad. Es una empresa que tiene fama en Estados Unidos de hacer campañas publicitarias que no son limpias, por decirlo de alguna manera. Se recurre a calumnias, se recurre a difamación y ya ha comenzado a actuar esta empresa publicando una cuenta en Twitter en la que aparece ya un artículo muy extenso en mi contra, pues acusándome prácticamente de ser un terrorista. Así que, por supuesto, esta es una jugada que muestra que se está empleando métodos que son métodos sucios para intentar convencer a la opinión pública, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, de que el proceso de Uribe es un proceso político de persecución. El problema es que este caso venía siendo conducido por la máxima instancia penal que hay en Colombia, que es la Corte Suprema. La Fiscalía, pues, es el órgano
de investigación penal, pero si esto llega a quedar en manos de un fiscal que sea muy cercano al gobierno, comenzando por el fiscal general, que es una persona que hizo parte del gobierno antes de ser fiscal, pues obviamente podría generarse una situación de falta de independencia. Pero eso es todo lo que comienza ahora a discutirse. Vamos a recusar al señor fiscal actual y la Corte puede elegir un fiscal independiente. Eso es lo que vamos a pedir. Mientras crece el apoyo internacional al gobierno interino en Venezuela, Nicolás Maduro sigue responsabilizando a Estados Unidos de cualquier perturbación en la nación. Ha denunciado la que llamó amenaza de agresión militar por parte del presidente de los Estados Unidos. Ayer, en un encuentro con el exilio venezolano, el mandatario estadounidense ha llamado a los militares a apoyar el gobierno interino de Juan Guaidó. Maduro, por su parte, aseguró que las fuerzas militares están preparadas y cuentan con cohetes para defender el territorio ante cualquier intervención. Esto es lo que piden los venezolanos a gritos. Esto es lo que les ofrece el régimen de Nicolás Maduro. No lo vamos a aceptar. No va. Una demostración de fuerza en medio de la crisis que no da tregua. Maduro y sus colaboradores se sostienen con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de países como China, Rusia, Turquía e Irán. Buen sistema de coheterías, de misiles, un buen sistema antiaéreo, un buen sistema de defensa aérea, un buen sistema de combate terrestre, bueno, que va a ir mejorando cada vez más. Y es que las respuestas bélicas por parte del líder del régimen han aumentado con las insinuaciones del presidente Donald Trump, en las que asegura no descartar la vía militar para que se recupere la democracia en Venezuela. Incluso, el republicano ha hablado de amnistía para aquellos militares que apoyen al gobierno interino de Juan Guaidó. Queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que el ejército venezolano y su liderazgo tienen un papel vital que desempeñar en este proceso. Si eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro seguro y próspero para todo el pueblo de Venezuela. A lo que Maduro respondió. Comandantes, otra vez Donald Trump, dándole órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Donald Trump desde Miami. ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país, y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. La semana pasada, Cuba denunció que el gobierno de Trump había movilizado portaaviones a islas del Caribe. Sin embargo, Estados Unidos no ha ordenado movimientos militares de manera oficial. Pese a ello, Maduro anunció un despliegue y movilización para contrarrestar los planes de guerra de Estados Unidos y Colombia. Entre sus armas, aseguró también tiene cohetes para contrarrestar cualquier tipo de ataque. Son como cohetes de los que van para la luna, pequeños, medianos y grandes. Algunos alcanzan hasta 90 kilómetros de extensión y precisión. Lo tiene Venezuela. Están los cohetes que uno lleva aquí, mira, en la moto. Los saca así y no hay helicóptero y avión que pueda pasar. Cohetico, lo tienes aquí, mira. En el barrio, en la esquina, en la montaña, en la colina. Y la fuerza incursora entre con los Black Hawk o entre con lo que cree, no sabe de dónde le va a salir el cohete. Venezuela tiene miles de cohetes de eso. Pero es que lo podemos hacer aquí. ¿Quién dijo que no? La creciente amenaza de que la situación en Venezuela genere un conflicto armado ha hecho que Colombia y Brasil tomen medidas frente a un aumento de la violencia. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Después de todas las crisis que están sucediendo en Venezuela, una especie de tormenta perfecta, uno se pregunta, ¿y qué le depara a Nicolás Maduro en un futuro no muy lejano? Bueno, tenemos reacciones desde Europa, Colombia, Venezuela y Panamá. Personas que dicen que es hora de conseguir cazafortunas que identifiquen a dónde ha sacado el dinero Nicolás Maduro. Otros que es hora de un golpe de Estado. Este es un reportaje de Alexander Oyola. Si Nicolás Maduro negocia su salida de Venezuela, ¿a dónde se lo imagina asilado? Que Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites.
A en Cuba fumando tabaco, B en Irán aprendiendo a diseñar la bomba atómica, C en China conociendo el origen del coronavirus, D en Rusia recibiendo clases de guerra cibernética. Siguiente pregunta, ¿habrá golpe militar en Venezuela? ¿Sí o no? En las elecciones de 2021, ¿participaría Maduro? Muy triste que el pueblo se rindiera, que el pueblo fuera derrotado. Las anteriores preguntas suenan como un test descabellado, y miren que no es así. Un exalcalde de Caracas y exiliado de Venezuela. Prepárate, Maduro. Arriba la libertad. Un exalcalde de la ciudad de Panamá. Con Maduro no hay ninguna salida posible. Un expresidente sacado por Maduro. Una salida electoral. Y un académico de la Escuela de Guerra de Bogotá. El gobierno Trump retórica e ideológicamente lo tiene muy claro. Ellos responden y analizan los distintos escenarios de un país que por culpa de Maduro se ha vuelto albergue de terroristas, paraíso de narcotraficantes por la violencia y un estado fallido. Hagamos memoria, una ayuda humanitaria el año pasado con la que muchos esperaban una intervención militar internacional y no se dio. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Un consejo de Estado para que Guaidó y Maduro dieran un paso al lado. No funcionó. Ha sido la dictadura que ha bloqueado esta opción. Una sublevación de algunos miembros de las fuerzas militares en la llamada Operación Libertad, que le dicen ahora Operación Idiotez. Es el momento, es ahora. Una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro, que hasta la fecha no ha surtido efecto. Se refugia, por ejemplo, en La Habana, que sería una especie de paraíso tropical en donde podría pasar el resto de sus días, o en Moscú, que esto no ha pasado de ser una soberbia especulación hasta ahora, porque, en resumen, desde que no haya un verdadero motivo esencial que le conmine, que le obligue a Maduro a salir del poder, sencillamente no saldrá. La Operación Orión, buscando narcos, y Maduro es uno de ellos. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. ¿Se está negociando su entrega? Eso dio a entender hace unos días Elliot Abrams, asesor de asuntos internacionales de los Estados Unidos. La primera vez que conocí a Elliot Abrams era un defensor tremendo a ultranza de Manuel Antonio Noriega. Ese mismo señor Abrams lo vemos hoy cambiando de opinión cada día. En nuestro test preguntamos, ¿Maduro mató la vaca lechera venezolana? Teníamos 18 refinerías y resulta que ahora no tenemos dónde refinar petróleo. Según estadísticas, el 64% de la población de Venezuela ha perdido masa muscular y 400.000 niños están con desnutrición crónica. ¿Qué país latinoamericano aceptaría un líder que viola derechos humanos? No sé si se echarán al hombro ese bacalao en Argentina o en México, porque bien sabemos que cómo actúan, por ejemplo, los cubanos, que exprimen la ubre de la vaca y la vaca está moribunda, la dejan morir a merced del tiempo. En este sondeo y análisis disparan también al defensor de Chávez. ¡Que podemos trabajar todos juntos! El presidente de Argentina, Alberto Fernández. El presidente Andrés Pastrana le ofreció el pasaje y yo le dije al presidente Pastrana que le lo ponía en primera clase, yo pagaba la diferencia. Se ha venido violentando o violando la Carta Interamericana. Quieren ver ya lejos de Venezuela a Maduro para que no se repita lo de la Revolución Cubana. Atraer la voz de nuestra patria. Y un castrismo, o mejor, un madurismo de 60 años. Hay un artículo de la Constitución Nacional que le permite al presidente interino, el señor Juan Guaidó, solicitar una intervención militar extranjera para liberarse del régimen opresivo. Es decir, razones jurídicas no faltan. Ledesma, quien durante 30 meses estuvo en casa por cárcel por la persecución de Maduro, dice que el dictador caerá como el jefe del cartel de Medellín. Pablo Escobar se hacía el indómito en Colombia hasta que cayó. Y así van a caer los capos de Venezuela. Por lo menos han empezado a detectarle supuestos bienes, como es el caso de fincas, casas, joyas en los Estados Unidos valoradas en $450 millones. A un presunto testaferro, Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela. Esto es algo delicado, quirúrgico,
Y los generales y almirantes que creen que se van a escapar están bien pelados. Y ustedes, los ciudadanos, tienen que tomar sus medidas para poderse organizar y reaccionar, no para la calle, sino para protegerse. No permitan que ningún prófugo de estos militares se esconda en sus casas, ni se meta en las haciendas, ni en el interior. En donde aparezca tienen que señalarlos, porque son traidores y asesinos. Tienen 20 años asesinando venezolanos, robando el país, destruyendo la república. Por ello, hoy propone el exiliado Pedro Carmona que se den recompensas a cazafortunas. Si es necesario, inclusive hasta buscar cazafortunas para rescatar mucho del patrimonio nacional que ha sido saqueado. Máxima alerta frente a las conspiraciones. Pero por favor, fortunas inmensas a través de testaferros, de compañías creadas, de apoyo a gobiernos afines, todo eso de los 400.000 millones que se estima que ha sido la dimensión del saqueo. Un almirante en el exilio da una estocada. ¿Será que a Maduro le va a pasar lo mismo que al general iraní Qasem Soleimani? Las oportunidades ya se cerraron. Paramilitares, Padrino, Ceballos, escuchen. Esta operación de despliegue militar en el Caribe no es contra los venezolanos. Es para salvarlos a ustedes del oprobioso gobierno de mafiosos. La pregunta final de este test, y la más importante, sería para la población: ¿van a seguir huyendo de su país? ¿Y los que quedan se van a dejar morir de hambre y asfixiados por el poder de Maduro? Bueno, y como dicen, se avecinan vientos huracanados en Venezuela, un país en donde cada día hay más y más y más crisis, y uno dice, ¿hasta cuándo? Sin orden, a sangre fría, llegan y matan. Así actúan algunos policías en Venezuela. Venezuela es el país donde más muertes se cometen a manos de la policía. Esto según la lista de letalidad policial por país. Y a pesar de las denuncias, la impunidad prevalece. Ay, Dios mío, Señor. Lo estoy grabando, Jess. Chavo, no puede ser. Las madres siempre son las que sufren y lloran por los actos que se cometen injustamente con sus hijos. Escuche bien, según las cifras de violencia publicadas por el Ministerio de Interior y Justicia, en el 2018, 5.287 personas murieron en procedimientos policiales. Si ya el número es asombroso, las historias que hay detrás de esta estadística son desgarradoras. En una vivienda de la parroquia El Junquito de Caracas fue torturado y ejecutado el exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana, Kendall Páez. Esto a manos de presuntos detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Hoy, con mucho dolor, sus familiares cuentan el drama que sufrieron. Él se fue a una fiesta en la noche, venían subiendo de la fiesta que fue en el kilómetro 10 y uno de sus supuestos amigos, dos, se dirigen a atracar una camioneta. A él lo culpan porque él sale corriendo para no verse involucrado, ya que él comenzaba ayer a trabajar de nuevo en la Policía Nacional. Por esa razón lo buscaron y sin orden de allanamiento entraron a su casa. Se encontraba el joven allí, acostado en su cama. Lo estoy grabando. Sacan a la mamá de Kendall de la casa, la agreden por los cabellos. El joven allí fue torturado,
le sacan los dientes, le disparan. Cuando la familia pudo entrar a la vivienda, se encontró con un escenario dantesco. Aquí estaban los dientes y el charco, todo esto estaba ensangrentado. Además de matarlo, también lo robaron. Se llevaron la ropa de mi primo, se llevaron las comidas, todas sus cosas, muchas cosas materiales se perdieron en la casa. Kendall se había retirado de la policía a mediados del 2019 para emigrar a Colombia. Colombiana parada por trocha de ingreso a Colombia. Pues en Venezuela su sueldo, como el de la mayoría de los funcionarios, no llegaba ni a $6 mensuales. En diciembre del mismo año regresó a visitar a su familia y se quedó, pues quería volver a la institución. Hoy, como miles más, una madre llora esperando justicia ante un sistema que, según expertos, ya perdió el valor de la vida. Vemos cómo han matado personas en protesta por gas, por sus derechos. Entonces, no podemos permitir que se irrespete la vida. O sea, insisto, lo importante acá es entender el valor de la vida de las personas y que el policía no es un dios para decidir por la vida de nadie. Según la organización Monitor de Víctimas, la violencia policial ha incrementado tanto que en Caracas los funcionarios son los mayores victimarios. Tenemos que 38% de los homicidios ocurridos en Caracas en 2019 fueron cometidos por funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado. Y las lógicas de estos crímenes a veces van más allá del combate a la delincuencia. Muchas veces actúan porque se quieren vengar de una persona del barrio que le quitó la novia, o porque se quieren vengar de un delincuente que le tenía que pagar una vacuna y que no se la pagó, y entonces, te vamos a sacar. Y aunque el régimen dice: funcionario policial o militar que lamentablemente, de manera individual, las prácticas contrarias a lo que es la defensa de los derechos humanos, será en este país, Venezuela, castigado con todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. La realidad es otra. La impunidad en Venezuela ronda cerca del 98% y eso se traduce en un ejemplo, en cada 100 casos 98 no son castigados. En los últimos 3 años han sido más de 700 las acusaciones contra funcionarios por delitos graves. Homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros. Lamentablemente, cuando un organismo de seguridad ingresa a un barrio, no genera confianza, sino terror. El deterioro de la institución policial y la falta de voluntad por parte del Estado para combatir la violencia hace que cada día más venezolanos mueran a causa de la delincuencia. Ay, Dios mío, Señor. Impresionante. Bueno, las autoridades de Venezuela han implementado más de 25 planes de seguridad que no han dejado otro resultado que la muerte de mucha gente inocente. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. La recesión tiene un impacto devastador en la vida de las personas, en todos los rincones de la sociedad, incluso en las redes criminales. Un grupo de secuestradores dice que cambió sus tácticas como resultado de la crisis económica. Nuestro equipo en Caracas logró hablar con varios secuestradores sobre esto. En Venezuela, incluso a los criminales los golpea la crisis económica. Se cierra, se carga. Estos hombres, radicados en los suburbios de la capital, se especializan en secuestros. Para ellos, los rehenes son solo un producto comercializable. El depósito, es que pues traemos la gente, la traemos para acá.
tratamos de no hacerle daño ni nada, nada más la plata. Claro. Pero en cuestión de que se ponga bruto, lo llamen al gobierno, llama eso, tiene que morirse. Y lo que estamos el baño, se le da su comida y todo lo que estamos es por el dinero, no queremos matarlo ni nada. En Caracas, decenas de pandillas como esta raptan personas. Aunque no hay cifras oficiales, los secuestros se han convertido en un negocio. Con un salario mínimo de menos de $10 al mes, estos hombres dicen que la pobreza los ha llevado a una vida criminal. Yo en mi caso, ahorita que caigo en este mundo por la necesidad de los carajitos, yo era trabajador, hasta cierto punto ya me enfermé, mi mamá también padeciendo, también con los remedios. Él tiene unos morochos, tiene él, para comprar pañales. Tengo, paquete de pañal vale 35, 40 mil, 50 mil soberanos, de 20 pañales. Y el sueldo mínimo en realidad no sirve. Por eso tenemos que robar, por eso. Desde que empezaron, han perpetrado varios secuestros. Hemos perdido la cuenta ya. Ya, sí, hemos perdido la cuenta. Y no tenemos nada, lo que tenemos es comida y deuda y problemas. Su empresa criminal está en crisis, dicen, principalmente por las fuerzas de la ley, a quienes ellos acusan de jugar doble. Las armas, la mayoría nos las han quitado el gobierno. Ahorita no tenemos muchas armas porque nos las ha quitado el gobierno. Nos quitan plata para soltarnos, para no matarnos, y nos quitan las armas también. Entonces después tenemos que salir a buscar armas también por ahí, conseguir esto con ellos mismos que nos las venden. Pero el problema principal para estos hombres y para todos los venezolanos es la inflación. El bolívar ha perdido todo su valor. Los precios se han elevado y el dólar estadounidense ha tomado su lugar. Te vale $1.500. Costaba 600, 700 dólares hace un añito. Todo sube a diario. Una bala te cuesta. Una bala vale $1. Nos suben toda la mercancía de nosotros y nosotros también subimos el secuestro. Porque si pedíamos antes por un secuestro $10.000 y nos subieron el armamento, entonces tú vas a comprar 3 pistolas y no te alcanza, y la comida de los muchachos ¿dónde queda? Entonces no vas a cobrar lo mismo que cobrabas antes. Millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, tratando de escapar de la crisis económica, entre ellos algunos objetivos de los secuestradores. Los que tienen empresas se han ido y coño, se nos ha hecho difícil conseguir a alguien por ahí que tenga plata para... Pero sí se consigue, pero no como antes, como hace 2 o 3 años atrás. Muchos criminales también han huido de Venezuela. Algunos países de la región anunciaron restricciones migratorias por temor a un aumento en las actividades criminales. Alcántara es una localidad del estado de Maranhão, en Brasil, en la que en 1983 fue construida la única base aeroespacial del país. En marzo de este año, el presidente Jair Bolsonaro firmó un acuerdo histórico con el gobierno de Estados Unidos para la explotación conjunta de este centro. Se trata de la estación de lanzamiento de satélites mejor localizada del mundo, gracias a su proximidad con la línea del Ecuador, lo que permite economizar hasta el 30% de combustible. Sin embargo, las comunidades quilombolas, descendientes de los esclavos africanos, temen que el acuerdo y la consecuente ampliación de la base militar puedan expulsarlos de sus tierras. Nuestras corresponsales en Brasil nos cuentan la historia. Alcántara es considerada la joya de la conquista francesa. Este país intentó colonizar una parte de Brasil en el siglo XVII. Hoy esta ciudad vive del turismo. Cada año millares de visitantes llegan atraídos por su hermosa arquitectura colonial. Y por la opulencia de sus construcciones, como la construcción de nuestras iglesias, que eran templos mantenidos por familias ricas y adineradas, todos estos recursos procedían de la producción de la caña de azúcar y del algodón. Además de sus monumentos, Alcántara tiene otra peculiaridad. Alberga la base aeroespacial que el gobierno brasileño pretende alquilar a los Estados Unidos. El objetivo es facturar hasta $3.500 millones por año. En esta ciudad de 22.000 habitantes, la expectativa es muy grande.
La población de Alcántara quiere que ellos traigan prosperidad y bastante trabajo. Pero no todo es entusiasmo. En la zona rural hay varios quilombos, comunidades de descendientes de esclavos africanos que lucharon durante décadas para conseguir la demarcación de sus tierras. Fátima es nieta de una esclava y vive aquí desde que nació. El quilombo nos dio la libertad. Hasta que la base llegó a nuestra vida, éramos libres. Ahora somos quilombos preocupados. Esta labradora de 64 años teme el desalojo forzoso de 80 familias si el Parlamento aprueba el acuerdo bilateral con los Estados Unidos y la ampliación del centro de lanzamiento de satélites. El quilombo tiene el derecho de permanecer en su tierra, en su lugar. Entonces nosotros aquí estamos resistiendo por nuestra causa. Razones no le faltan. Hace 4 décadas, cuando fue construida la base militar, las viviendas de 312 familias fueron expropiadas y reubicadas en agrovillas, lejos de las playas donde pescaban. Máximo cuenta que todavía nadie ha recibido la indemnización prometida por el gobierno brasileño. Estamos buscando el apoyo de las personas que pueden ayudarnos para que podamos garantizar la permanencia de estas comunidades que están allí. Estas comunidades son muy importantes porque abastecen de pescado no solo las agrovillas. El 25 de junio, el hijo del actual presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, intentó sin éxito que la Comisión de Relaciones Exteriores ratificase el acuerdo. Los habitantes de Alcántara esperan la decisión final, divididos entre el miedo y la esperanza.